That will tell you everything about yourself. Eso te dirá todo sobre usted mismo. Now, if you're watching the news and listening to the radio, Si está mirando las noticias o oyendo la radio, a lot of the things that are being talked about have to do with forgiveness. muchas de las cosas que se hablan tienen que ver con el perdón. There's the topic of racism and forgiveness. Está el tema del perdón y el racismo. More and more young people are talking about the right to have their student loans forgiven. Muchos de los estudiantes hablan del derecho a tener su deuda estudiantil perdonada. There's a victim culture that's taking place right now with very little conversation about forgiveness. Hay la cultura de la víctima exige justicia sin hablar mucho del perdón. So as Christians, we need to model forgiveness for the world. Así que como cristianos nosotros debemos modelar lo que es el perdón al mundo. But perhaps none of that really applies to you. Pero quizás nada de eso se le aplica a ustedes. Maybe you were abused when you were young. A lo mejor usted fue abusado cuando era más joven. Maybe you've been hurt by a boss or a parent. Tal vez ha sido gravemente herido por un jefe o sus padres. And you harbor bitter feelings and you wonder what forgiveness really looks like. Entonces usted alberga algún tipo de resentimiento y se pregunta cómo se ve el perdón. So we have to understand forgiveness from a biblical perspective. Así que tenemos que nosotros entender bíblicamente lo que es el perdón. For clarity, I want to tell you the two stages of forgiveness. Para que tengamos algún tipo de claridad, le vamos a dar un contexto de las dos naturalezas del perdón, Or the two phases of forgiveness. o las dos caras del perdón. There is positional forgiveness. Está el perdón posicional. Psalm 86 says that God stands ready to forgive. El Salmo 86:5 dice que Dios está listo para perdonar. Being ready to forgive is not the same as granting forgiveness. Listo para perdonar no es lo mismo que conceder perdón. We understand the gospel and we understand someone isn't forgiven of their sins until they repent from their sins. Nosotros entendemos que en el Evangelio Dios está listo para perdonar a cualquiera que se arrepienta, pero no perdona hasta que se arrepienta. Our forgiveness is to imitate gospel forgiveness. Entonces nuestro perdón debe imitar el perdón del Evangelio. So God does not grant forgiveness until someone repents. Así que Dios no da el perdón hasta que alguien se arrepienta. So we cannot grant someone forgiveness until they repent. De la misma manera nosotros no podemos hacer eso cuando la persona no se arrepiente tampoco. But that doesn't mean we can be unforgiving. Pero eso no significa que nosotros no perdonemos. It's not justification to be cold towards someone. No tiene justificación es ser frío hacia otra persona. We have to have positional forgiveness. Nosotros tenemos que tener perdón posicional. So just as God stands ready to forgive, we need to stand ready to forgive. Así que de la misma manera que Dios está listo para perdonar, nosotros tenemos que estar listos para perdonar también. That means that we have handed over feelings of bitterness to God. Eso significa que nosotros le demos a Dios ese sentido de albergar algún tipo de resentimiento contra otra persona. And we are cultivating attitudes of kindness and love towards this person. Y eso significa que cultivamos sentimientos de algún sentimiento en nuestro corazón para poder perdonar a esa persona. I'm not sticking with my notes, I'm sorry. I'm making it I'm hard. trying my best, okay? We need to be ready to forgive the person who repents. Necesitamos estar listos para perdonar a la persona que se arrepiente. But we must have positional forgiveness. Pero necesitamos tener perdón posicional. A heart that longs to forgive them. Un corazón que desea perdonar. And then there's transactional forgiveness. Y luego viene el perdón transaccional, It's the second phase of forgiveness. que es la segunda cara del perdón.
If a person comes to us and admits what they did is wrong, Si la persona viene donde nosotros y admite que lo que ellos han hecho está mal, then we can grant them forgiveness and the relationship is restored. entonces nosotros le podemos dar perdón, entonces la relación se restablece. So God commands all his children to forgive. Así que Dios manda a todos sus hijos a que perdonen. And that either means positional or transactional. Y eso significa de las dos, el posicional y el transaccional. With that in mind, I want to read you a personal testimony that demonstrates the divine nature of forgiveness. Con eso en mente, les quiero leer un testimonio que muestra el don sobrenatural del perdón. Biblical forgiveness is from heaven. We can't do it on our own. El perdón bíblico viene del cielo, nosotros no podemos crearlo. This is a personal testimony from a girl named Mandy. Este es un testimonio personal sobre una joven llamada Mandy. It's from a book entitled Rid of My Disgrace. Esto está extraído de un libro que se llama Rid of My Disgrace, o en español, Deshacerse de mi desgracia, And it's on sexual abuse. que se trata del abuso sexual. I was out dancing at a nightclub, and after the bar closed, I was invited into the VIP room. It was in that room where 4 or 5 men raped me and left me in tears on the floor. I was never in control. For the next 3 years, I remained emotionally disconnected from the events, numbing the pain with various types of escape like drugs, alcohol, and extreme behaviors. I became cold towards men. I left my childhood faith in Jesus, allowing my heart to become hardened and bitter against life and against God. After all, it seemed as though I had been abandoned by God anyway, so I relied on myself for comfort, protection, and direction. El testimonio va de la siguiente manera, la cita dice: estaba bailando en un club nocturno y después que el bar cerró me invitaron a la sala VIP. Fue en esa habitación donde 4 o 5 hombres me violaron y me dejaron llorando en el suelo. Nunca tuve el control. Durante los siguientes 3 años me mantuve emocionalmente desconectada del evento, adormeciendo el dolor con varios tipos de escapes como drogas, alcohol y comportamientos extremos. Me volví fría hacia los hombres, dejé mi fe de la infancia en Jesús, permitiendo que mi corazón se endureciera y amargase contra la vida y contra Dios. Después de todo, parecía como si hubiese sido abandonada por Dios de todos modos, así que confié en mí misma para el consuelo, la protección y la dirección. Mandy goes on to talk about how years later she trusted in Christ. Mandy continúa diciendo su testimonio de cómo volvió a Cristo luego. But she realized she still had a lot of bitterness towards these men. Pero ella se dio cuenta que todavía tenía resentimiento contra estos hombres. So she went to a biblical counselor to talk about that. Entonces ella comenzó a ir a un consejero bíblico para hablar de estas cosas. And God began to work very powerfully in her life. Así que Dios estaba trabajando poderosamente en la vida de ella. And the first thing God did was restore her trust in Him. Y lo primero que sucedió es que Dios restableció su confianza de Dios en ella. And as she began to trust God more, God did something very unexpected. Entonces, mientras eso ocurría, sucedió algo que era sumamente inesperado. She says, when I reached that point, my heart was soft toward God, and I asked Him what else He had for me. I remember driving to work saying, "Is there more here?" And that's when it hit me. I saw their faces. I saw those men and felt a surprising compassion towards them. I began to cry out for them, "God save them." Just as I was an enemy of God in need of reconciliation, so they needed to be reconciled by the blood of Christ. I wept for them for quite a while, and still often find myself tearing up on their behalf, wishing that I could see them face to face and tell them of a great God who is bigger than their harmful acts of violence, who loves them to the point of crushing His own Son. This forgiveness was a miracle. I have found freedom in loving them with the love of Christ.
My anger, bitterness, resentment, escape, numbness, denial, self-pity, and any other response is not capable of removing their sins. Nothing but the blood of Christ will pay their debt. Ella continúa diciendo, cuando llegué a ese punto, mi corazón era suave hacia Dios y le pregunté qué más tenía para mí. Recuerdo que conducía el trabajo diciendo, ¿hay algo más aquí? Y ahí fue cuando me golpeó. Les vi la cara, vi a esos hombres y sentí una compasión sorprendente hacia ellos. Comencé a clamar por ellos. Dios, sálvalos. Así como yo era un enemigo de Dios que necesitaba reconciliación, también ellos necesitan ser reconciliados por la sangre de Cristo. Lloré por ellos durante bastante tiempo y todavía a menudo me encuentro con lágrimas pensando en ellos, deseando poder verlos cara a cara y hablarles de un gran Dios que es más grande que sus actos dañinos de violencia, que los ama hasta el punto de aplastar a su propio Hijo. Este perdón fue un milagro. He encontrado libertad en amarlos con el amor de Cristo. Mi ira, amargura, resentimiento, escape, entumecimiento, negación, autocompasión o cualquier otra respuesta no es capaz de remover su pecado, nada más que la sangre de Cristo pagará su deuda. That is a supernatural forgiveness. Eso es un perdón sobrenatural. Only the gospel can teach someone to have a heart of forgiveness like that. Solamente el Evangelio puede enseñar a alguien a tener un corazón de perdón como ese. That would be an example of positional forgiveness. Esto es un ejemplo de lo que es perdón posicional. She can't grant them forgiveness unless they come to her. Ella no puede darles el perdón a menos que ellos vengan hacia ella. But God has given her a heart of love for these people. Pero Dios le ha dado un corazón de amor para esta gente. And that needs to be true of all of us. Y eso tiene que ser verdadero de cada uno de nosotros. Turn to Matthew chapter 18 and verse 21. Vamos a ir a Mateo 18, verso 21. In this text, Peter brings up the issue of forgiveness. En este texto, Pedro, él habla a la luz del perdón, trae a la luz el perdón. Verse 21 says, Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Entonces el verso 21 dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Peter was a good Jew, and he knew the rabbi said, You are only to forgive people 3 times. Pedro, como un buen judío, él tenía la respuesta rabínica. Él sabía la respuesta rabínica y sabía que los rabinos decían que era hasta 3 veces. Rabbi Jose ben Hanina said, He who begs forgiveness from his neighbor must not do so more than 3 times. El rabino José ben Hanina dijo, el que pide perdón a su prójimo no debe hacerlo más de 3 veces. And there are lots of quotes like that. Y hay muchas citas como esa. They took this from the book of Hosea, Ellos tomaron esto del libro de Oseas, a little phrase that says, For 3 transgressions and for 4 I will not revoke Israel's punishment. una frase que dice, por 3 transgresiones y por 4 no revocaré el castigo de Israel. So they misunderstood the text and thought God was saying 3 strikes and you're out. Así que ellos malentendieron el texto y pensaron que tú tenías 3 strikes y estaba fuera. So Peter knows that Jesus is more gracious than the rabbis. Entonces Pedro sabe que Jesús da más gracia que los rabinos. So he doubles it to 6 and then adds 1, which is 7. Así que Pedro lo duplica y añade 1 y eso lo hace 7. And it's the perfect number, so it sounds like the perfect answer. Y ese fue el número perfecto, así que se oye como si fuera la respuesta perfecta. But Peter was wrong. Pero Pedro estaba equivocado. Verse 22, Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Así que el verso 22 dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7.
And that is a play on words, meaning you never stop forgiving. O sea, y eso es un juego de palabras que significa que nunca debes parar de perdonar. So what was wrong with Peter's idea of forgiveness is that he thought forgiveness could be quantified. Así que lo que estaba mal en el enfoque de Pedro era que él creía que el perdón se podía cuantificar. He thought of forgiveness kind of like a measuring cup. Él pensó que el perdón era como una taza de medir And if you're very generous, you have a big measuring cup. y que si eres bien generoso tienes una taza de medir bien grande. But the problem with the measuring cup is at some point you run out. Pero el problema con la taza de medir es que en algún punto tiene su límite. And God wanted Peter to think of forgiveness in terms of what will never run out. Y entonces el Señor quería que Pedro pensara en cuanto al perdón que nunca se acabara. So this radical statement, never stop forgiving, is backed up by a radical parable. Así que esta afirmación radical sigue o precede a una parábola que es igualmente radical, que Cristo nos va a presentar ahora. Verse 23 says, "For this reason the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves." Y el verso 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con su siervo. The most important thing to see is that this parable is about the king. Lo más importante, a ver, es que esta parábola se trata sobre el rey. It's about what the king thinks of unforgiveness. Es lo que el rey piensa acerca del perdón. It says that he settled accounts with his slaves. Él dice que es hacer cuenta con sus siervos. These slaves were tax collectors. Estos siervos, cuando dice aquí la palabra siervo, esto se refiere a siervos que trabajaban de recaudadores de impuestos para el rey. Low-level slaves were not borrowing large amounts of money from a king. Así que estos siervos que eran de nivel bajo, ellos no cogían prestado del rey. They worked for the king collecting taxes. Ellos colectaban impuestos o taxes para el rey. Perdón. Verse 24, when he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. Entonces el verso 24 dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. We are told that 10,000 talents is something like $10 million. A nosotros se dice que esta cantidad, estos 10,000 talentos, representaba hoy en día como unos 10 millones de dólares. Another reason why he was probably a tax collector. Otra razón por la cual es un recaudador de impuestos. So if you work for the IRS, Así que si usted trabaja para el gobierno recolectando impuestos con el IRS, and you collect $10 million, but you don't know where it went to, y usted recauda 10 millones de dólares, pero usted no sabe a dónde fue, you're going to jail. usted va para la cárcel. It's called embezzlement. Eso se llama malversación de fondos. So this man is in serious trouble. Así que este hombre está en un problema bien serio. We don't want to read too much in the parable, but how do you lose $10 million? No queremos poner algo que no esté en la parábola, pero ¿cómo alguien pierde 10 millones de dólares? It looks like a pretty foolish mistake. Es como algo bien tonto, esa clase de error. Verse 25, but since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold along with his wife and children and all he had, and repayment to be made. Así que en el verso 25 dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Notice he is not working off his debt. Quiero que noten que él no está trabajando para poder pagar su deuda, Because there's no way he can do that. porque no hay manera que lo pueda hacer. He and his family are sold into slavery. Él y su familia van a ser vendidos hacia la esclavitud, All his possessions are sold. todas sus posesiones vendidas, That money would no doubt contribute to the debt, el dinero que haga obviamente va a contribuir a la deuda, but his life is over. pero su vida ha terminado.
Verse 26, so the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, have patience with me, and I will repay you everything. Así que en el verso 26 dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Even the request is foolish. Aún su súplica es tonta. He's asking for more time to repay a debt he can never repay. Él está pidiendo más tiempo para una deuda que era imposible para él pagar. Verse 27, and the Lord of that slave felt compassion and released him and forgave the debts. Entonces en el verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. That would have been astonishing to everyone listening. Eso hubiese sido una cosa increíble de cualquier oyente que estuviera allí en aquel momento. Isn't this man going to be held account for what he's done? Este hombre no va a ser responsable de lo que ha hecho. Isn't this too easy? Esto no es demasiado fácil. Shouldn't he have to suffer just a little bit? No debería sufrir, aunque sea un poco. No, he's totally forgiven, No, él es totalmente perdonado. and his life is given back to him. Y su vida es regresada a él. Well, Jesus tells us that when someone has been forgiven much, they should love much. Bueno, Jesús, el Señor nos dice que cuando alguien ha sido perdonado mucho, ama mucho. But that is not the case with this man. Pero eso no es el caso con este hombre. Verse 28, but that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii, which is about a day's wages. And he seized him and began to choke him, saying, pay back what you owe. Así que en el verso 28 dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Que para que tengamos en cuenta, 100 denarios viene siendo como un día de salario. Y unas 600 milésimas de la deuda que él tenía. Y entonces haciendo de él, del otro siervo, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Notice, he doesn't demand the money and then choke him. Noten que él no preguntó primero y le ahogaba después. He chokes him while he demands the money. Él lo ahogaba mientras exigía su deuda. There's no mercy in this man's soul. No hay ningún tipo de misericordia en este hombre, en el alma de este hombre. Verse 29, so his fellow slave fell to the ground. En el verso 29 dice, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, And began to plead with him, saying, have patience with me, and I will repay you. le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. If you look back at verse 26, that's exactly what this forgiven man said to the king. Si vamos de nuevo al verso 26, esto es exactamente lo mismo lo que este hombre le dijo al rey. He pleaded with the king to give him mercy, and he was forgiven. Él pidió misericordia del rey y el rey lo perdonó. Now his fellow slave says the same thing, and he does not forgive him. Entonces ahora su consiervo pide lo mismo que le dieron a él y él no tiene misericordia. Verse 30, but he was unwilling and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. En el verso 30 dice, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. The debt was too small to sell him into slavery. La deuda era muy pequeña para venderlo en esclavitud. The only legal power he had was to throw him in debtor's prison. El único poder legal, legalmente lo que él podía hacer era enviar a este hombre a prisión. So he did the worst he possibly could to this man. Así que hizo lo peor que pudo haber hecho con las circunstancias en las que él estaba. Who owed him 1 day's worth of work. Que le debía solamente un salario de un día de trabajo. Verse 31, so when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved. Verso 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho. If you see fellow members in this church
being unmerciful and unforgiving to one another, you should be deeply grieved. Si tú ves a miembros de esta iglesia siendo no teniendo misericordia el uno con el otro, usted debe entristecerse también. Verse 31 continues, and came and reported to their Lord all that had happened. Y el verso 31 continúa y dice, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. The hypocrisy was so terrible that the slaves that were watching went and told the king. La hipocresía a los consiervos que estaban viendo esto fue tan terrible que ellos se vieron obligados a reportárselo al rey. Verse 32, then summoning him, his Lord said to him, you wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you? El verso 32 y 33 dice, entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? This king calls that slave wicked. Este rey llama a ese siervo malvado. Why was he so wicked? ¿Por qué él era tan malvado? Because he withheld forgiveness? ¿Porque aguantó el perdonar? Yes, Sí, but it's even worse because he withheld forgiveness after being forgiven of such a great debt. pero eso era peor porque él aguantó el perdonar después de que él había sido en sí mismo perdonado. We are Christians. Nosotros somos cristianos. We tell people we have been forgiven of eternal hell. Nosotros le decimos a las personas que hemos sido perdonados de el infierno eterno. We have been forgiven of a debt we could never pay. Nosotros hemos sido perdonados de una deuda que jamás pudiéramos pagar. So it is far worse for a Christian to withhold forgiveness than a non-Christian. Así que es mucho peor para un cristiano el aguantar o el no perdonar a alguien que para una persona no cristiana. Because we know what it's like to have our debt paid. Porque nosotros sabemos lo que es tener nuestra deuda pagada. We know what it's like to have our life given back to us. Nosotros sabemos lo que es tener nuestra vida de vuelta hacia nosotros. And that should make us forgiving people. Y eso nos debe hacer personas perdonadoras. So praise God for the gospel. Así que gracias a Dios por el Evangelio. But remember, God's expectation of us is higher. Así, pero recuerde que la visión de Dios para con nosotros es mucho más alta que para los demás. He wants us to forgive others like He's forgiven us. Él quiere que nosotros perdonemos a otros como Él nos ha perdonado a nosotros. And the way people have sinned against us Y la manera en que la gente ha pecado contra nosotros is much smaller than the way we've sinned against God. es mucho menor que lo que nosotros hemos hecho para pecar en contra de Dios. We've sinned against God like a $10 million debt. Nosotros hemos pecado contra Dios como si fueran 10 millones de dólares. And the sins of others towards us is like one day's wages. Y el pecado de otras personas contra nosotros es como el salario de un día. Nobody has suffered like Christ has because of sins. Nadie ha sufrido como ha sufrido Cristo por los pecados. And we suffer because of the sins of others. Y nosotros sufrimos por el pecado de los demás. But it's nothing compared to what we've done to Christ. Pero no es nada comparado con lo que nosotros hemos sufrido a Cristo. So we need to be people of forgiveness. Así que necesitamos ser personas perdonadoras. What is the king's response? ¿Cuál es la respuesta del rey? Verse 34, and his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. Verso 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Remember, this parable is about the king and his view of unforgiveness. Recuerden, esta parábola es sobre la visión que tiene el rey en cuanto a lo que es el perdón.
James Montgomery Boyce says in this parable, God is establishing the unbreakable connection between God's forgiveness of us and our forgiveness of others. James Montgomery Boyce dice que en esta parábola Dios está estableciendo la conexión inquebrantable entre el perdón de Dios a nosotros y nuestro perdón hacia los demás. If you have been forgiven by your Heavenly Father, Si usted ha sido perdonado por su Padre Celestial, you should be marked by forgiveness. usted debe estar marcado por el perdón. And if you are not marked by forgiveness, Y si usted no está marcado por el perdón, God will hand you over to the torturers entonces Dios le va a entregar a los verdugos until you pay the last cent. hasta que pague hasta el último centavo. Could this man ever pay his debt? ¿Y este hombre podrá pagar su deuda en algún momento? No. No. So this is a reference to eternal hell. Así que esto es una referencia al infierno eterno. If you follow the term torment or torture, Si usted sigue ese término que dice tormento o tortura, it will take you to other passages in the Bible that talk about hell. lo llevará hacia otros pasajes de la Biblia que hablan sobre el infierno. He's not saying you'll lose your salvation, Él no está diciendo que usted va a perder su salvación, but he's saying the person that is not marked by forgiveness is not a real child of God. pero está diciendo que la persona que no está marcada por el perdón no es un hijo de Dios realmente. So we need to prove we are Christians Así que nosotros debemos probar que nosotros somos cristianos. by learning to forgive people from the heart. ¿Cómo hacemos eso? Aprendiendo a perdonar a las personas. Jesus says in verse 35, "My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart." Así que Cristo en el verso número 35, Él dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. This is the Father's zeal for forgiveness. Esta es la convicción que tiene el Padre sobre el perdón. He wants his churches characterized by Él forgiveness. quiere que las iglesias se caractericen por el perdón. So who do you need to forgive this morning? Así es que ¿a quién necesitas perdonar esta mañana? Positional forgiveness or transactional forgiveness? Perdón posicional o perdón transaccional. I wonder what person is coming to your mind as I'm preaching. Yo me pregunto qué persona está viniendo a tu mente mientras yo predico. That you need to stop harboring bitterness towards this person, Necesitas de parar de aguantar resentimiento contra esta persona. but pray that God would give you a heart of love and compassion and a readiness to forgive. Y ora que el Señor te dé un corazón compasivo, lleno de misericordia y listo para perdonar. And you can do it as long as you remember the gospel of forgiveness that's been given to you. Y lo puedes hacer siempre y cuando te recuerdes del evangelio que fue dado sobre el perdón. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for this powerful passage in your word. Dios celestial, te damos gracias por este pasaje en tu palabra. We know forgiveness can be a terribly difficult thing. Nosotros sabemos que el perdón puede ser una cosa muy difícil, But we have no right to hold on to forgiveness when you have given us free forgiveness. pero nosotros no tenemos derecho alguno de aguantar el perdón cuando tú nos has dado perdón hacia nosotros. So I pray that you would help each individual here to have a heart of compassion, Así que oro para que tú ayudes a cada individuo aquí a que tenga un corazón lleno de compasión. if there are relationships that are broken, Si hay relaciones que están quebrantadas, if there are people that we have cut off, si hay personas a las que hemos rechazado, I pray that we would communicate gospel forgiveness to them. yo oro que nosotros comuniquemos el mensaje del evangelio del perdón hacia ellos. In Jesus' name we pray. En el Amen. nombre de Jesús oramos. Amén.